¿A quién le debe Córdoba el nombre de su principal avenida? ¿Quién fue el general José María Paz? Va a ser el tema de este bloque, es el tema del nuevo libro de nuestro invitado. Saludamos, buenas noches, Esteban Tito Domina. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por formar parte de Meridiano 64. Hola Gabriel, no, gracias a ustedes, siempre presente en Meridiano 64, nuestras modestas aportes que hago a difundir un poco la historia de Córdoba. Es un gusto, Tito. Bueno, El Señor de la Guerra es el título de tu nuevo libro. Contanos un poco de qué se trata. Le recordamos a la gente también, puede volver a ver esta entrevista en el Facebook de Tito Domina y, bueno, lógicamente, ahondar en la información del libro. Sí, el año pasado, Gabriel, lo conversamos contigo, presentamos Bustos es Córdoba, una reseña biográfica de Juan Bautista Bustos, que no tuvo la misma fortuna, por decirlo de algún modo, de José María Paz, ambos ilustres cordobeses, porque pasó casi desapercibido en la crónica histórica y es poco conocido en general. A José María Paz le fue mejor. Y bueno, cuando presentamos Bustos, muchos me dijeron, bueno, ahora le toca a Paz. Sí, claro, yo ya lo tenía, ese proceso, este libro, El Señor de la Guerra, porque necesariamente es la otra cara de la moneda. Juan Bautista Bustos y José María Paz compartieron, fueron altos protagonistas de un momento histórico crucial, no solo de Córdoba, de la historia argentina, y bueno, en este caso me aboco a difundir la biografía de Paz, Gabriel, con dos facilidades, podríamos decir, con dos ventajas respecto de Bustos. Una, que José María Paz, el famoso Manco, dejó unas memorias maravillosas. O sea, es una, además de una fuente bibliográfica para el registro histórico ineludible, es de alta calidad literaria. O sea que ya partimos con un plafón importante. Y además, en el caso de Paz, su vida, su trayectoria pública fue mucho más difundida. Vos lo decías al comienzo, la principal avenida de nuestra Córdoba lleva su nombre. Y eso se repite en todas partes. ¿Recuerdas, por ejemplo, que la avenida que rodea a la ciudad de Buenos Aires, a la capital, se llama Avenida General Paz y después, bueno, escuelas, calles, estatuas, todo lo que vos quieras a lo largo y a lo ancho de la República Argentina? No pasó lo mismo, como decías, con Bustos. ¿Cuál fue la relación con San Martín? José María Paz no revistó en los ejércitos sanmartinianos. Paz era un alto oficial del ejército belgraniano. El ejército del norte participó de las 3 campañas al Alto Perú, la primera, la segunda y la tercera. La segunda fue la que encabezó Manuel Belgrano, con aquellas batallas memorables de Tucumán y Salta, y las derrotas memorables de Vilcapugio y Ayohuma. Pero tuvo Paz siempre un respeto y una admiración especial por San Martín. Estuvo un cortísimo tiempo bajo el mando de San Martín, que fue el corto tiempo que San Martín estuvo al frente del Ejército del Norte reemplazando a Manuel Belgrano. Pero después San Martín organiza el Ejército de los Andes y marcha a Chile y Perú, y Paz sigue en el territorio nacional de la actual República Argentina. O sea que su relación más cercana es con Belgrano, más que con San Martín. Tito, ¿podés explicarnos brevemente qué es ser unitario, qué es ser federal y por qué le decían que era el más federal de los unitarios? Claro, porque estamos hablando de la etapa más intensa de la vida de José María Paz, que es la década esa de 1820, se extiende a la década de 1830, y recordemos, Gabriel, que el panorama nacional estaba dominado por la grieta de unitarios versus federales, porque en 1820 había desaparecido el gobierno central, el último directorio, las provincias reasumieron su soberanía, y bueno, ahí empezó una puja por a ver quién
piloteaba la organización nacional, que se extendió hasta 1853. En Buenos Aires trató de pilotearla con representantes muy fuertes. Es la etapa de los halcones. Ahí tenemos nada menos que a Bernardino Rivadavia a cargo del proceso de organización nacional, inclusive ocupó la presidencia. Entonces, se dice que Paz se lo pone o se lo clasifica en el bando de los unitarios. Yo no estoy totalmente de acuerdo, porque si bien él siempre estuvo más cercano, podríamos decir, a las posturas de Buenos Aires, no era un unitario en los términos de lo que fueron, como dijimos hace un rato, los halcones unitarios. Yo suelo decir, Gaby, que Paz era ni unitario ni federal, era pacista. Tenía un proyecto personal de poder, él aspiraba a ocupar el lugar más alto de la centralidad política, no se le dio, le fue muy bien en las guerras, pero no le fue igualmente bien en la política, al contrario, es el general de las batallas ganadas en términos de guerra, pero perdidas en términos políticos. Así que simplemente sería la síntesis. No es tan sencillo clasificarlo a Paz. Tito, ¿cuál es tu próximo trabajo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás pensando escribir? Siempre uno tiene empezado, Gabriel, en la compu, varios carpetas, ¿no es cierto? Le debe pasar a todos los que nos gusta o tenemos esta afición de escribir, ¿no? Tengo muchas cosas empezadas, sobre todo de Córdoba. A mí me parece que estaría bueno, por ejemplo, hacer un raconto objetivo del llamado cordobesismo, que aparece ahí en la primera obra, viene en 1573 y desde allí va cambiando, digamos, de personajes, de contextos, de contenido, pero siempre está presente y marca una diferencia y es un rasgo de identidad de Córdoba muy fuerte. Entonces sería interesante hacer un recorrido este año, que se cumplen 450 años de Córdoba, de las distintas etapas históricas e ir viendo en cada momento de qué manera se manifiesta el cordobesismo y qué carácter asume el conflicto, la tensión siempre permanente con Buenos Aires, ¿no? Tito, me voy a permitir cambiar de tema, aprovechando tus conocimientos en la rama de la economía y en la rama de la historia. Te quiero preguntar, ¿qué opinás, cómo ves la situación económica actual y si le podemos comparar con alguna de nuestro pasado reciente o no tanto? Bueno, hubo momentos muy intensos, picos, en que la economía generó situaciones muy de alta tensión. Recordemos, Gabriel, por ejemplo, que en 1989, el primer recambio presidencial, después de 1983, esas elecciones en las que Carlos Saúl Menem se convierte en presidente de los argentinos, fue en el marco de una situación social muy convulsionada. Recordemos se adelantaron las elecciones incluso. Claro, las elecciones y después el traspaso del poder, porque Alfonsín, don Raúl Alfonsín, se fue 6 meses antes, justamente por la situación social. Después tenemos las del 2003, donde si bien ya se había calmado el pico de tensión de la crisis del 2001, ¿te acuerdas? Sí. Que se vayan todos, en fin, todo el desbarajuste que hubo, ya el 2003 ya las cosas estaban más estables, pero también fueron elecciones anticipadas por Duhalde, porque él se declara o decide llamar a elecciones. Recordemos, Duhalde fue quien asumió para completar el mandato, que dejó la renuncia de Fernando de la Rúa. Duhalde, después del episodio Costec y Santillán, o sea, los militantes de las organizaciones sociales
que perdieron la vida en un enfrentamiento con la policía en Buenos Aires. O sea, el clima de tensión estaba. Después las del 2007 y las del 2011 son más tranquilas. Ya había... No había paso de mando prácticamente, de Néstor a Cristina y reasume Cristina. Cristina, que te acuerdas, con el 54% Sí. en la primera vuelta, también impulsada por una situación emotiva o afectiva, si se quiere, porque Néstor había fallecido en el 2010. Y allí ya la cosa es más tranquila, no así en el 2015, porque ya tenemos situación económica complicada. Perdón. No hubo transición en ese momento, no le colgó la banda ni le entregó el bastón Cristina Macri. No. Y ya la grieta empieza a convertirse en una constante, digamos, de ese momento político que culmina en el 2019 con las elecciones que pierde Mauricio Macri, la reelección, a manos de Alberto Fernández, impulsado por la propia Cristina. Entonces son situaciones muy particulares, pero ya en ninguno de esos dos momentos la economía estaba bien, digamos, nada que ver con los mejores años de la etapa, digamos, de Néstor y Cristina, donde funcionaron los superávit fiscal y comercial, donde hubo relativa estabilidad, con baja inflación. Ya del 2015 en adelante la inflación comenzó a trepar y se convirtió en un mal endémico que hoy ni hablar, ¿no es cierto? Hoy ya se fue de límites, ¿no? Esteban, ¿cómo crees que se va a dar el cambio de gobierno en esta situación? ¿Lo ves más similar a lo que pasó en el 89? ¿Lo ves más similar a lo que pasó en 2015, como lo explicabas recién? Claro, yo creo que va a ser muy importante la actitud que asuma quien le toque, porque hay 5 candidatos y 3 posiblemente con mayores posibilidades, así que sería, digamos, hacer conjeturas, pero a quien le toque, de los 5, o de los 3, ponele, tiene que tener plena conciencia y madurez de lo delicado de la situación. Esto no se puede manipular alegremente. Se va a necesitar lograr consensos, guste más o guste menos. Se va a necesitar una transición para normalizar determinadas situaciones que van a requerir del mayor apoyo posible, no solo de los actores sociales, sino de la producción, del ámbito empresario, de la iglesia, de los cultos. Muy parecido, mirá, Gabriel, salvando las distancias, a lo que hizo Duhalde cuando asume en reemplazo de la Rúa en el 2001, que convoca, no sé si te acuerdas, a la mesa del diálogo, o sea, buscando un clima, digamos, para poder avanzar. Después cada maestrito con su librito, ¿no es cierto? Según quien le toque, aplicará lo que cree más conveniente. Pero yo creo que hay que dejar de lado la obstinación, por decirlo de algún modo, de llevar a cabo cuanto antes lo que tiene en mente el candidato, la receta infalible, entre comillas, porque yo creo personalmente que no la hay, y buscar una primera etapa donde bajar los decibeles de la confrontación, mejorar la situación general, porque la sociedad está pasando por un momento muy delicado, muy feo. Entonces, ¿cómo lo veo? Como tú me preguntas. Bueno, lo veo que va a poner a prueba la capacidad, la madurez, la tolerancia, la experiencia en la espalda del que llegue para pilotear ese mar de los sargazos, ¿no? Porque va a ser parecido, ¿te acuerdas que acá, bueno, no sé si te acuerdas, pero yo me acuerdo que a Carlos Pellegrini, cuando le toca asumir la presidencia en 1890, luego de la renuncia de un cordobés, Miguel Juárez Celman, para completar los 2 mandatos que faltaban, tuvo que tomar el toro por las astas desde el punto de vista de la grave situación financiera y económica. Nos hemos quedado sin tiempo, Tito, pero por eso estaba en el desaparecido billete de $1. Te agradecemos por este contacto con Meridiano 64 y un gran éxito con este nuevo libro. Listo, gracias, muchas gracias. Un gusto enorme.